presentándoles al doctor Francisco Díaz, quien es profesor de la Universidad de Antioquia, se desempeña como investigador en la sede de investigaciones biológicas de la universidad y con quien pues tengo la oportunidad de conversar de ciencia a menudo en las reuniones académicas que hace la unidad de enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia. El doctor ha tenido la oportunidad de desarrollar un sistema de cultivo viral para SARS-CoV-2 y pues nosotros lo invitamos hoy para que nos presentara su experiencia y nos explicara en el desarrollo que han tenido y cómo se ha venido ejecutando esta actividad. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches para todos. ¿Me pueden escuchar? Sí, doctor, lo escuchamos. Bien, entonces, bueno, María Angélica, me dice el programa que el anfitrión, o sea, tú, inhabilitaste la función de compartir pantallas de los participantes. O sea, tienes que habilitar la compartimiento de pantalla para los visitantes. Tal vez por eso mismo no la podías compartir tú. Está inhabilitada la función de compartir pantalla. Ah, ya. Y tú, desde que él tampoco la puede compartir. Ya. Tú tampoco la puedes compartir. Ya está todo. Ya la vemos. Ya ahí se ve. ¿Ya ven? ¿Están viendo la...? ¿Ya ven la Sí, pantalla? ya se ve. Sí. Ya está compartido. Ya se ve. Ok. Está cerrado el micrófono. Bueno, de nuevo muchas saludos para todos. Muchas gracias por María Angélica, por invitarme a compartir esta experiencia con todos ustedes. Estoy muy complacido de poder estar acá. Para mí es como una especie de reconocimiento que me hace María Angélica o nos hacen los del grupo de inmunobiología. Y por esto pues, le estoy muy agradecido. En la invitación de la charla decía que hay de nuevo en técnicas diagnósticas en COVID-19. Realmente la charla mía no va a tener mucho que ver con lo que hay de nuevo, sino en cierto sentido con lo que hay de viejo. Por eso titulé la charla El coronavirus en Medellín, una mirada desde la virología del siglo XX. Y en el transcurso pues, de la charla van a dar cuenta por qué la titulé. Bueno, entonces, para mí este proceso del cultivo del virus es una historia que se inicia en el año 2016. La primera fase que yo llamo la preparación tuvo lugar en la Universidad de Texas Medical Branch Galveston. Allá estuve yo en el año 2016-2017 junto con los doctores Juan David Rodas y Sergio Solari. Tuvimos la oportunidad de ganarnos un grant de la Fogarty que nos permitía hacer un tratamiento de 6 meses. Les pido un favor, me colaboran que estoy muy... Única que no podíamos desperdiciar. La Universidad de Texas Medical Branch en Galveston tiene el Galveston National Laboratory, que ustedes lo ven ahí en la foto, que es uno de los laboratorios que se construyeron por orden gubernamental en los Estados Unidos a raíz de los atentados de septiembre 11 del 2001, que se llamaron los Centros Regionales de Excelencia en Biodefensa y Enfermedades Emergentes. En este centro, pues este sitio fue uno de los escogidos para construir uno de estos megalaboratorios de alta seguridad, en vista de que allí pues había un equipo de investigadores en enfermedades emergentes de los más reconocidos, no solamente en Estados Unidos, a nivel mundial. Ahí ven algunos de ellos en la foto, gente toda muy conocida, aunque ya no todos están trabajando ya, muchos de ellos se han retirado. Por el WhatsApp. Entonces yo tuve la oportunidad de seleccionar entre varios laboratorios en cual quería trabajar, y mi selección fue el laboratorio del doctor Robert Tesch, que es el señor que ustedes ven ahí en la foto, a la derecha arriba. El doctor Tesch es un virólogo de vieja data, de hecho ya se retiró. Yo fui el último pasante que estuvo en su laboratorio. Está casado con una colombiana que se llama Hilda Guzmán, que también la ven en la foto.
y junto con Hilda, él ha hecho muchas investigaciones de virus emergentes, sobre todo de arbovirus, muchas de ellas en Colombia. Y en el momento que yo estuve allá, él dirigía esta dependencia de la Universidad de Texas que se llama el Centro Mundial de Referencia para Virus Emergentes y Arbovirus, que es una unidad con una colección de virus de más de 7.000 cepas, probablemente la más grande del mundo, donde se encuentra pues prácticamente cualquier microorganismo viral que asociado pues a enfermedades emergentes importantes. Allí, ¿qué hice yo? ¿Por qué me fui para ese laboratorio? Es porque yo quería afianzar mis conocimientos en unas técnicas tradicionales, más bien algo pasadas de moda, algo viejas, como es el aislamiento viral y todo lo que tiene que ver con descubrimiento de virus a partir del aislamiento viral. Allí pues encontré algunos virus interesantes que circulan en Colombia y que la mayoría de ustedes tal vez no conocen, como el virus Guaroa, Busucuara, fiebre amarilla, ese sí lo han oído mencionar, y muchos otros descubiertos, algunos de ellos en Colombia por el doctor Tech, pero que probablemente no se asocian, o hasta el momento no se han asociado a muchas enfermedades importantes. También allí aprendí a manejar la línea VRO-E6, que va a tener un papel muy importante en el aislamiento que hicimos del coronavirus. También durante mi estancia allá aproveché para hacer un entrenamiento en bioseguridad, dado que en esta universidad hay un centro de entrenamiento internacional en bioseguridad de alta calificación, donde pude realizar pues el entrenamiento para bioseguridad de nivel 3 y también el entrenamiento para el uso de un equipo de protección especial llamado el PAPR, el respirador de aire purificado con poder, que ustedes lo ven acá. Es este equipo que ustedes pueden ver, tiene pues como una especie de escafandra en la cual uno puede respirar un aire que viene filtrado por un filtro EPA, independiente de todo lo que pueda haber en el laboratorio y que por consiguiente genera pues un ambiente de bioseguridad bastante interesante. Entonces, con este antecedente, llegó el momento de tomar decisiones cuando el 6 de marzo el gobierno nacional anunció que ya teníamos el primer caso de coronavirus en Colombia y la noticia que se dio en los días siguientes, que era muy evidente, era que iba a haber un problema de diagnóstico por la escasez de reactivos, como dice ahí, o también por la escasez de laboratorios con el equipamiento, el entrenamiento y otro tipo de recursos que eran necesarios para hacer el diagnóstico del coronavirus. Que ver con esto del coronavirus y en ese sentido pues nos vimos estimulados a buscar alguna manera de ayudar ante esta situación tan crítica que hemos tenido acá en los últimos tiempos y que amenaza pues con cada vez volverse más grave. Entonces, ¿cómo podíamos ayudar para apoyar al gobierno en sus medidas de control y a las entidades regionales y a los pacientes, a los hospitales, etcétera? En primer lugar, el montaje de pruebas diagnósticas. Cuando se tomó la decisión, el único laboratorio que hacía pruebas diagnósticas de coronavirus en Colombia era el Instituto Nacional de Salud. Y surgió la idea de que pudiéramos hacer también aislamiento viral. O sea, las pruebas diagnósticas, como ustedes saben, la prueba diagnóstica central del coronavirus es la prueba de RT-PCR en tiempo real, pero existía la posibilidad de hacer aislamiento viral y nos preguntamos en ese momento si podíamos hacerlo y si tendría alguna utilidad montarlo para alguna función. Entonces hicimos una rápida evaluación de las posibilidades técnicas que teníamos para hacer este aislamiento. Nos basamos en este artículo que corresponde a una descripción detallada de cómo se hace el aislamiento del SARS coronavirus 1, el que causó la epidemia en el año 2002-2003, donde dan una información bastante buena sobre cómo aislar el virus en cultivo. Asumimos que el SARS coronavirus 2 se comportaba igual al SARS coronavirus original, al 1, y vimos que entre las líneas celulares que ellos mencionaban ahí como aptas para aislar el virus, había 3 de ellas que teníamos en nuestro laboratorio. Entonces, desde el punto de vista, digamos, técnico, teníamos la experiencia, teníamos los recursos para hacer el aislamiento. El otro punto importante era la parte de seguridad. Tendríamos la forma de hacer un aislamiento con seguridad.
nos basamos en este documento de la Organización Mundial de la Salud, que en resumen dice que todos los trabajos de tipo diagnóstico con coronavirus, por ejemplo, la amplificación del genoma, las pruebas serológicas, se pueden hacer en un laboratorio de nivel de seguridad 2, pero que cualquier trabajo propagativo, o sea, el cultivo, la neutralización o cualquier otro tipo de prueba, por ejemplo, de sensibilidad, requería un laboratorio de nivel de seguridad 3. Y nosotros en la CIU tenemos una área de laboratorios de nivel 3. Son 2 pequeños laboratorios que tienen pues las características típicas de un laboratorio de este nivel de seguridad, como triple puerta con circulación restringida, presión negativa con flujo hacia adentro para que no salga pues ningún agente, con filtros HEPA, el aire sale del laboratorio por filtros de alta eficiencia, tiene cabinas de seguridad biológica clase 2, tiene una autoclave de doble puerta dentro del laboratorio y además teníamos los equipos de protección personal tipo PAPR, que ya les mostré en las fotos anteriores, que habíamos tenido pues el buen sentido de conseguir cuando estuvimos en la Universidad de Texas. Entonces, después de esta rápida evaluación, decidimos que sí teníamos las condiciones de seguridad para hacer el aislamiento y tomamos la decisión de arrancar con este procedimiento. Lo siguiente fue buscar un paciente que nos pudiera dar una muestra para el aislamiento y encontramos que en uno de los primeros casos diagnosticados en Medellín, un paciente de 59 años que había regresado de España, donde había estado durante 17 días, durante los finales del mes de febrero y principios del mes de marzo, y que después de llegar desarrolló un cuadro febril con tos, dolor de espalda, dolor faríngeo y otros síntomas característicos o sugestivos, pues se le hizo la prueba para coronavirus en el Instituto Nacional de Salud y resultó positivo. Habiendo localizado al paciente, pues con el mismo laboratorio que había tomado la muestra, contactamos al paciente, le explicamos nuestro interés en aislar el virus. Él tenía un cuadro que podíamos denominar moderado, estaba aislado en la casa, pero podíamos acceder a él y él pues accedió a que nosotros tomáramos una nueva muestra de aspirado nasofaríngeo para intentar el aislamiento. Lo primero que hicimos con ese hisopado nasofaríngeo, también le tomamos un suero. Lo primero que hicimos con el hisopado nasofaríngeo fue un RT-PCR para ver si tenía todavía virus, porque esta es de 6 días posterior a la muestra en la que se le hizo el diagnóstico, pero encontramos que sí, como ustedes ven en la línea roja, había una elevación de la carga viral desde el ciclo 19 del procedimiento, lo cual indicaba pues que había una buena cantidad de virus y por consiguiente procedimos a inocular la muestra en cultivo celular. Esperábamos que el virus podía crecer en 1 o 2 semanas, de acuerdo a las experiencias del artículo que les había mostrado. La muestra había sido inoculada un martes y el viernes uno de nuestros investigadores, Liz Dani Flores, nos llamó por teléfono por la tarde a decirnos que ella veía un efecto raro en el cultivo celular en el cual habíamos inoculado la muestra del paciente. Ustedes pueden ver ahí en estas fotos, que son notables pues, porque fueron tomadas con la cámara del celular. A la izquierda ven las células VEROE6 del control y a la derecha las mismas células inoculadas con virus. Y ustedes ven que hay una alteración morfológica en las células y que hay un desprendimiento celular. Ya era un viernes por la tarde, no teníamos tiempo de hacer mucho en ese momento. Al otro día nos madrugamos, el doctor Weimar Aguilar y yo, y al otro día después ya no había células en la monocapa, se habían desprendido completamente. Era evidente pues de que había un agente tóxico o viral que había alterado tremendamente el ambiente pues del cultivo celular. Entonces, aunque teníamos una buena idea de que probablemente teníamos el virus aislado al primer intento y en solo 3 días, pues teníamos que demostrarlo. Para eso teníamos 2 herramientas, la inmunofluorescencia indirecta, para lo cual se requiere un suero con anticuerpos y el único suero con anticuerpos que teníamos era el del propio paciente con el cual, del cual habíamos tomado la muestra nasofaríngea. Y esta es la imagen de la inmunofluorescencia que hicimos ese sábado, era creo que 4 de abril, donde ustedes ven a la derecha que se dibujan unas células con una coloración o con una fluorescencia tenue. Realmente la fluorescencia era muy tenue y también la imagen no es de muy buena calidad porque igual fue tomada con la cámara del celular, pero de todas maneras nos reforzó la idea de que sí teníamos el coronavirus en nuestras manos. Y para reconfirmar con mayor precisión aún, pues hicimos un RT-PCR en tiempo real del sobrenadante del cultivo
Y ustedes pueden ahí ver la comparación de los resultados del PCR en tiempo real, de la muestra de aspirado nasofaríngeo y la muestra de cultivo. Y pueden observar que la curva roja que corresponde a las muestras del paciente arriba y del cultivo abajo, en la curva roja se había desplazado hacia la izquierda, mientras que en la muestra del paciente la amplificación se dio a partir del ciclo 19, en la muestra del cultivo se había desplazado al ciclo 12, o sea que había muchísima más cantidad de virus en el sobrenadante de cultivo, lo que indicaba que evidentemente el virus se había amplificado en ese cultivo. Entonces ya con esto pues nos pusimos muy contentos porque no había duda de que teníamos el virus aislado. El problema es que eso fue un sábado. Por la noche, la coordinadora del grupo, María Teresa Rugel, llamó al rector a contarle la noticia y el rector de la universidad organizó una conferencia de prensa para el lunes siguiente y ahí empezó la tormenta porque una vez se dio el anuncio, pues eso nos puso sobre la lupa de la opinión pública. Rápidamente los medios de comunicación nos visitaron para conocer más de cerca la noticia y dar la primicia, digamos, al público. Y ahí sí, como les digo, yo llamo esto la tormenta porque para esto de la publicidad y de estar en la noticia, para eso sí no estábamos preparados. Para el aislamiento sí lo estábamos, pero para esto no. Los siguientes días fueron bastante difíciles para tratar de atender a toda la gente que quería hablar con nosotros o como otros que querían, como ustedes ven en la última noticia que pongo ahí, que querían que probáramos diferentes sustancias antivirales contra el virus que acabábamos de aislar. Hubo pues mucha publicidad con esto. Destaco solamente este editorial del Espectador del abril 8. Me pareció muy bonito lo que dijeron. Les dice que se trata de un logro impresionante que habla muy bien de los procesos de investigación en las universidades públicas. Y más abajo decía, cada peso que se invierta en educación pública de calidad, en apoyar la investigación científica, se multiplica para darle beneficios a los colombianos. Obviamente después de esto pues queda uno con el ego bastante por arriba y tiene que tener cuidado de que no se le desborde. Pero no todo eran elogios en esta época de la tormenta. También había toda clase de críticas, especialmente por personas que estaban allá mismo en la sede de misión universitaria, donde nos dijeron que nosotros estábamos haciendo algo mal porque no teníamos las condiciones de bioseguridad para trabajar un virus en el edificio de la ciudad, que los vecinos cuando se enteraran nos iban a moler a piedras. Un profesor dijo que ella no volvía a la ciudad mientras estuviéramos tratando con ese virus porque se iba a contagiar, y otro dijo que íbamos a generar un hidroituango viral. Entonces hubo que suspender el trabajo por un par de semanas mientras se hicieron algunos ajustes en la bioseguridad, pero afortunadamente el respaldo que tuvimos de parte del rector, el vicerrector de investigaciones, el director de la CIU y otras directivas de la universidad fue bastante grande, y de esa manera pudimos pues en unos par de semanas volver a reiniciarlo del trabajo con el virus en cultivo, y por eso pues ya voy a mostrarles lo que hemos hecho ya en las últimas semanas. Lo primero que teníamos que hacer obviamente era titular el virus que teníamos. O sea, tenemos que saber cuántos virus hay en el stock viral que hicimos a partir del aislamiento original. Aquí no tengo en la cifra, pero es del orden de 10 a la 5. No es tan alta como lo pensábamos, pero igual. Ustedes ven ahí la prueba de titulación por dosis infecciosa 50, y ven también en esa prueba cómo daña el virus la monocapa, una monocapa coloreada. El ensayo en placas, que es una prueba clásica en virología y que es la base para la prueba de neutralización, la estamos haciendo en este momento. Realmente esta foto no es la única que les muestro que no es de nosotros. Esta es tomada de un artículo, pues olvidé poner ahí la referencia, pero que muestra la importancia de este ensayo en placa. Muestra que este virus produce dos tipos de placa, unas pequeñas y unas grandes, y con el subcultivo seriado, las placas grandes van eliminando las placas pequeñas. Eso lo podremos verificar en los próximos días porque, como les digo, estamos en el procedimiento y todavía no lo tenemos listo. Otro punto que hemos venido haciendo, ya que tenemos el virus aislado y podemos fabricar láminas antigenadas con el virus, pues es hacer detección de anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta. Esta inmunofluorescencia que ustedes ven ahí es hecha con un nuevo suero del mismo paciente,
tomado algo así como 2 semanas después del día del aislamiento. Aquí ya sí se ve una fluorescencia muy nítida y no deja dudas de que en nuestros cultivos tenemos el SARS-CoV-2. Voy a mostrarle algunas otras fotos de inmunofluorescencia. Esta técnica a mí me gusta mucho, fue con la que yo me inicié en la virología y aunque tiende a desaparecer, yo creo que todavía tiene algunas cosas que ofrecer. Ustedes ven ahí en el recuadro un patrón de fluorescencia que me ha llamado muy la atención. La fluorescencia, si observan las células de cultivo, se polariza hacia un lado de las células infectadas. O sea, no está distribuida uniformemente, sino como que va hacia cierto lado. Digamos que la mitad de la célula está con una fluorescencia intensa y la otra mitad está con una fluorescencia tenue, lo cual sugiere pues que el virus genera como una especie de compartimentalización entre las células y se va hacia uno de los lados. Otro punto que hicimos a continuación y siguiendo con las técnicas tradicionales de virología, que es básicamente lo que hemos hecho nosotros, cultivo, inmunofluorescencia, etcétera, fue la microscopía electrónica. En la sede de investigación universitaria hay una unidad de microscopía electrónica y ahí nos prestaron el servicio de microscopía electrónica para nuestros cultivos celulares. Si ustedes pueden ver el mouse de mi computador, podrán ver aquí unas partículas que por el tamaño deben ser virus. Están en el citoplasma de las células, otras están dentro de algunas vesículas internas de la célula. Y en la foto del lado derecho, estas esferitas más pequeñas que estoy señalando corresponden a partículas virales que ya han salido de la célula que está en el lado derecho. Esta otra foto muestra más claramente pues, la partícula viral. Por el tamaño, pues estamos muy convencidos de que realmente se trata del SARS-CoV-2, que tiene un tamaño aproximadamente de 120 nanómetros, corresponde al tamaño que ustedes pueden ver ahí. Sin embargo, ya se habrán dado cuenta de que la partícula no se le observan esas espículas, esas pequeñas proyecciones que le dan la característica corona que le da el nombre a los coronavirus. Nosotros enviamos estas fotos a un experto, el doctor Popov, que trabaja allá en la Universidad de Texas, para que las evaluara, y él dijo lo siguiente sobre lo de las espículas. Dice, parece que, miren por favor dónde está la flecha, parece que la partícula en la izquierda todavía tiene 2 espículas hacia las 9:30 de la mañana. Y hay que tener en cuenta que en las secciones delgadas, porque esta es una microscopía por corte, por un corte ultradelgado, dice que en las microscopía electrónica por secciones delgadas, las espículas usualmente no se preservan. O sea que es difícil por esta técnica poder observar esas espículas, y con eso pues ya nos tranquilizamos un poco que no era un problema de nosotros, sino de la técnica misma. También se hizo microscopía electrónica de barrido y tenemos imágenes, algunas de las cuales apenas nos llegaron hoy. Ustedes ven en la izquierda pues una imagen de las células VERO-D6 infectadas. Esa imagen que protruye de una de las células, muy bonita inicialmente cuando la vi yo dije, ahí está el virus gemando de la célula, pero por el tamaño no puede ser el virus, podría ser más bien una de esas estructuras que se sugiere pues que o que se insinúan también en la inmunofluorescencia, cuando el virus se polariza hacia cierto lado de la célula. Y eso es lo que podría ser una cosa parecida o relacionada con eso. Y en el lado de la derecha vemos otra foto donde las células están bastante deterioradas, pero van saliendo unas pequeñas partículas esféricas del tamaño apropiado. Vemos estas otras 2 fotografías donde también vemos las partículas esféricas del tamaño aproximado de 120 nanómetros y otras partículas como más alargadas que realmente no sabemos de qué corresponde. Estas fotos también se las enviamos al doctor Popov para que las analice, pero todavía no tenemos respuesta. Por último, ya para dejar de hablar de las técnicas virológicas del siglo pasado y hablar un poquito de las del siglo actual, pues el virus también se envió a secuenciación completa. Para después aceptamos el ofrecimiento del Instituto Nacional de Salud en su unidad de genómica, en la cual nos hicieron la secuenciación completa del genoma sin costo. Lograron recuperar el 98% del genoma viral
Y al obtenerlo y hacer el análisis BLAST para ver a cuál cepa o a cuál variante del virus correspondía, encontramos esto. Si ustedes miran a la derecha, la columna que dice PERT ident, o sea, porcentaje de identidad, el virus que tenemos, el virus pues, que aislamos es 100% idéntico a virus que han circulado en California, Estados Unidos, en Francia, en Australia, en Europa Oriental, en Grecia, en Kazajstán, mejor dicho, en medio mundo. O sea que si por el análisis consecuencias nos tuviéramos que guiar para saber de dónde nos llegó el virus, nos quedaríamos sin respuesta. Afortunadamente tenemos la historia del paciente que sabemos que este virus llegó de Europa, concretamente de España. Con esto termino pues lo que ha sido esta experiencia del aislamiento del virus. Bueno, falta lo último, ya la parte del futuro. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos logrado, con lo que hemos desarrollado? Pues aquí están algunas de las perspectivas de aplicaciones. Lo primero son los ensayos con sustancias antivirales, y ya tenemos en marcha varios de estos proyectos con productos naturales, con drogas antivirales de segundo uso, trombocidinas, que no sé qué son, fracciones de plasma, y con procedimientos de desinfección y esterilización con diferentes antisépticos, vapor de peróxido, luz ultravioleta, calor y otras medidas que nos han solicitado diferentes empresas, diferentes hospitales, diferentes instituciones que quieren que hagamos este tipo de ensayos de inactivación del virus. El otro desarrollo o la otra aplicación que estamos trabajando es en el desarrollo de pruebas de anticuerpos. De hecho, ya tenemos la inmunofluorescencia indirecta funcionando, y lo próximo que viene es la prueba de neutralización, que seguramente va a ser muy importante hacia el futuro para usos como el que ven ustedes a la derecha, los estudios de la respuesta inmune a coronavirus, el tamizaje de pacientes en fase convaleciente para uso de terapia con suero convaleciente, y eventualmente para evaluación de pruebas comerciales que vayan apareciendo. Otras como evaluación de respuesta a vacunas, pues el tener la posibilidad de hacer anticuerpos neutralizantes y otro tipo de pruebas de inmunidad celular teniendo el virus en el laboratorio, pues obviamente digamos que nos habilitan a hacer este trabajo, y de hecho pues ya tenemos contacto con 2 grupos que están desarrollando vacunas para colaborar, no con la producción de la vacuna ni con los ensayos clínicos, pero sí eventualmente para mirar este tipo de respuesta en los pacientes vacunados, que podría ser de utilidad para la evaluación de las vacunas. También estamos apoyando a otros grupos de la Universidad de Antioquia que quieren hacer trabajos con coronavirus. El virus que aislamos está disponible para quien lo pueda y lo quiera usar, obviamente si tiene las condiciones de bioseguridad apropiadas, y hemos colaborado con otras 2 universidades y en el futuro seguramente con muchas más. Ahora sí, he terminado. Agradecimientos para los directivos de la universidad que nos han apoyado irrestrictamente con todo el trabajo que hemos realizado. El rector, vicerrector, decano de medicina, el director de la sede de investigaciones, y muy especial agradecimiento a los grupos, a varios grupos de la CIU que nos han prestado un apoyo muy valioso, como el Grupo Centauro, el Grupo GISIC, el Grupo de Reproducción, el Grupo de Inmunología Primarias. Ellos nos han facilitado espacios, reactivos, equipos, personal, para apoyar el trabajo que tenemos con este virus. También agradecemos al laboratorio de ILAB, que nos ha tomado las muestras de los pacientes, al Instituto Nacional de Salud por la secuenciación, a la Universidad de Texas por la ayuda con la microscopía electrónica, y finalmente al paciente, que nos ha permitido tomar varias muestras de él, de sangre, de materia, de aspirado nasofaríngeo. Ha sido muy colaborador y gracias a él pues pudimos obtener este aislamiento. Les muestro el equipo de trabajo con que venimos elaborando todos estos trabajos. Ahí está de derecha a izquierda Weimar Aguilar, que ha sido como el que más ha estado involucrado con lo del aislamiento, María Teresa, nuestra coordinadora, atrás está Daniel Martínez, Daniel Montoya, no estoy muy seguro, no, realmente no me acuerdo el apellido de Daniel, Lisdani Flores y Natalia Álvarez. Todos ellos pues han sido un equipo fabuloso. Si no lo hubiéramos tenido a ellos, no hubiéramos logrado nada de lo que hemos logrado hasta el momento. Muchas gracias para todos y a ustedes por su atención.
Doctor, muchísimas gracias. Qué experiencia tan bonita, qué fotos tan hermosas las que nos mostraba usted en su presentación. Es admirable el trabajo que vienen haciendo y pues nos sentimos muy orgullosos. Vamos a darle paso porque según entiendo, pues a partir de este trabajo que ustedes han realizado, viene otro trabajo muy destacable de la universidad que es el trabajo del doctor Gustavo Gámez y su equipo. Vamos a darle la bienvenida al doctor Gustavo Gámez, que es también profesor de la universidad y también tiene su trabajo en la sede universitaria. El doctor es especialista en microbiología básica y aplicada, trabaja en la Escuela de Microbiología y pues un placer tenerlo aquí con nosotros. Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Por favor, me confirman si ven mi pantalla. Sí, señor, la estamos viendo. Ok, muchísimas gracias por la, primero, amable invitación, por la introducción a la reunión y en especial un gustazo escuchar al profesor Francisco Javier. Definitivamente, ese trabajo que se realizó en el grupo de inmunovirología despertó mucha capacidad universitaria para todo el trabajo actual con SARS-CoV-2 y los desarrollos que posteriormente nuestro grupo y otros grupos también han logrado y han adelantado. Para centrarme específicamente en lo que nosotros estamos trabajando, a partir del aislamiento, nosotros pudimos desarrollar las bases moleculares, ¿sí? Previamente habíamos hecho un diseño de un sistema de detección basado en PCR para lograr darle cara a la detección del coronavirus en el país, teniendo en cuenta que nuestros primeros estudios indicaban que las herramientas actuales con las que se estaba detectando el coronavirus podían tener en algún momento problemas del tipo desde el punto de vista científico básico de las secuencias y desde el punto de vista técnico también. Este trabajo lo empezamos a desarrollar entonces en compañía del profesor Carlos Muscus, el profesor Andrés Felipe Zuluaga, con quienes al inicio, por allá más o menos el 15 de marzo, empezamos a crear un grupo de WhatsApp en el que empezamos pues toda esta comunicación y posteriormente esto se nos creció y empezamos cooperando demasiado internamente en la universidad y también con otros cooperantes internacionales que han cumplido pues un papel muy importante. Bien, y esto no pasa. Ahora sí. Para contextualizar un poco, esta es la estructura del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y todas sus características. Esto es un artículo científico que fue publicado hace poco en el New England Journal of Medicine. Y acá nosotros podemos ver esas espículas características de los coronavirus, el material genético constituido por una sola hebra de RNA, lo cual dificulta los procedimientos técnicos de detección, porque si este virus fuera, por ejemplo, de DNA, por decir alguna cosa, pues eso simplificaría muchísimo el trabajo experimental para poderlo detectar. Entonces, a partir de allí, pues muchas cosas se vuelven complejas y muchas características del virus empiezan a ser foco de atención, entre ellas, ya lo mencioné, esa proteína de las espículas, las proteínas involucradas en la envoltura o en la construcción de la envoltura, la membrana, la nucleocápside, que es toda esa unión proteica que le permite al virus proteger su material genético. Si nosotros miramos eso desde el punto de vista genómico, este virus es un virus de RNA, ya lo mencioné, que tiene aproximadamente 30.000
nucleótidos, y allí están organizados una serie de genes bastante importantes que le permiten cumplir con todas sus funciones como parásito intracelular obligado. La primera parte de esos genes, por ejemplo, hacen parte de la maquinaria de replicación-transcripción del virus, fundamentada principalmente en la construcción de más partículas virales cuando ésta infecta la célula, entonces su proliferación al interior de la célula. Y la otra parte, ¿sí?, que tiene que ver más con parte de su estructura, son las proteínas que codifican para las espículas, para la envoltura, la parte membranal, la nucleocápside, etc. Si nosotros miramos en contexto de dónde vienen esos coronavirus, ya muchos trabajos los han situado. Si vemos todos estos azulitos claros, ¿sí?, son esos nuevos coronavirus humanos tipo 2, aislados de Wuhan, principalmente cuando empezaron todas estas cosas, pero también hay otros aislados en Australia, Taiwán, Estados Unidos, etc. Y todos se ven que están agrupados allí, como lo decía el profesor Francisco, esto es una expansión clonal global, en donde prácticamente, pues, digamos, las secuencias varían muy poco. Me voy a regresar a una diapositiva, porque aquí hay un gen, este azulito que se ve aquí, que yo he llamado el gen secretario para que la gente entienda un poquito, y es un corrector de prueba. Eso significa que este gen que hay aquí, cada vez que la replicación viral va cometiendo errores, él las va corrigiendo. Pues sí, habrán algunas tasas mínimas de mutación, pero son muy mínimas, y de hecho por eso este tamaño viral para este tipo de virus, coronavirus, es bastante alto entre los virus, que normalmente cometen más errores y entonces tienen genomas más pequeños por selección. Estos genomas entonces están correlacionados con aquellos de pangolín y principalmente con los de murciélagos, ¿sí? De allí las diferentes hipótesis de dónde pudo haberse originado este brote. Si contextualizamos en ese genoma las diferentes estrategias moleculares para poder detectar el virus, vemos aquí todo el arsenal que hay de primers y sondas que permiten la detección con los diferentes métodos, principalmente los métodos más conocidos, que son el del protocolo de Berlín, el del protocolo de París, el del CDC de Atlanta en Estados Unidos, el HKU de Hong Kong, el del CDC de China, etc. Todos ellos fueron realizados o ideados, diseñados al principio de la pandemia. Estamos hablando de diciembre, enero o máximo febrero, cuando había un trabajo frenético por tratar de conseguir targets específicos y sensibles que le permitieran a los investigadores empezar a hacerle seguimiento a este coronavirus. El asunto es que a día de hoy empezamos a observar las consecuencias, ¿sí?, de un diseño rápido que ha dado digamos, una muy buena mano en la atención de esto, pero ya el GSET, que es una iniciativa alemana de secuenciación genómica, empieza a mostrar que entre esos primers, ¿sí?, hay regiones que empiezan a sufrir mutaciones, lo cual conlleva a que haya una alteración y una menor efectividad en cuanto a los sistemas de detección. Por ejemplo, en el de China, el 17,54% de esos primers empiezan a tener mutaciones que ya no permiten un match preciso para la detección, ¿sí? Lo mismo sucede con HKU de Hong Kong, lo mismo sucede con el de CDC de China, lo mismo sucede con los 3 de Estados Unidos, y ya empieza a verse el problema en Charité Berlín, ¿sí? En el gen E no tanto, pero en RDRP ya todos los que trabajamos en esto sabemos que esto se convirtió en una locura. Aquí hay que tener en cuenta una cosita que nos dimos cuenta este fin de semana también. Y es que a fecha del 12 de mayo el GSET analizaba la información genómica global. Ahora tienen tantos que solamente ponen aquí entre paréntesis lo que ha cambiado con respecto a la última actualización. Entonces eso enmascara un poco el efecto de las mutaciones, porque obviamente, no nos vamos a decir mentira, a nadie le interesa que se cree un incendio por las deficiencias que puedan tener los marcadores de detección.
sobre todo si empiezan a fallar. Pero lo importante de eso no es tapar los posibles incendios, es buscar alternativas que verdaderamente le permitan a uno darle cara a la pandemia. Porque esto no se trata solamente de ciencia básica, sino de buscarle soluciones efectivas a lo que estamos enfrentando. Y obviamente estas mutaciones van a afectar, como lo dicen aquí los alemanes, ¿sí? Las secuencias de los primers y por ende van a afectar, ellos dicen que parcialmente la sensibilidad, pero todos los que trabajamos en molecular, yo no me canso de repetirlo, una mutación en el 3' deja casi que knockout a cualquier primer. Este artículo fue publicado hace poquito, por los colegas del Instituto Nacional de Salud, ¿sí? Allí ellos reportan un análisis molecular de todos los protocolos de RT-PCR en tiempo real que hay o que se están estandarizando in-house, cuyo objetivo es la detección de SARS-CoV-2 en el contexto de la variabilidad genética del virus, pero en Colombia. Y en Colombia ellos empezaron efectivamente a encontrar que genes como los de HKU, o targets, perdón, como los de HKU de Hong Kong, como el de RDRP de Berlín, y creo que el de China también, no recuerdo muy bien para no poner todas esas diapositivas aquí, empiezan a generar problemas. Si bien no lo hacen en el 3', lo hacen en los cuerpos de los primers y todos sabemos también que la manera en cómo los primers aparean el target, si es 100% efectiva, eso tiene efectos no tanto en la especificidad, porque la especificidad sigue estando allí, pero sí en la sensibilidad, en la manera en cómo eso se pega allí y es capaz de detectarlo, aun cuando hay muy bajas copias del virus. Ese mismo efecto se puede observar, por ejemplo, en este trabajo del 2013, que es no relacionado con COVID, pero que da una pista de lo que aquí sucede, y es que polimorfismos de un solo nucleótido que generen mismatch reducen el performance de los ensayos de PCR cuantitativo. En algunos casos, incluso un mal apareamiento en uno de esos SNP, ¿sí? Puede variar de 0 a 10 CQs, que en el caso de la expresión génica, ¿sí? Puede llegar a una falta de representatividad hasta en 1000 veces. Si esto sucede en un asunto de expresión génica, pues no nos queremos imaginar también qué sucede a nivel de la detección, en donde incluso, ¿sí? Podemos llegar a buscar cosas mínimas, lo más bajito en concentración posible. Porque al menos en la expresión, pues lo que uno está observando es que es un fenómeno que se da y que va incrementando a medida que se expresa, o que va disminuyendo a medida que se atenúa, o que se silencia. Pero en la detección nosotros queremos ver de manera precisa si el agente patógeno está allí o no está, aún si lo tenemos a bajas concentraciones. Entonces, lo que para estos primers es una debilidad, es decir, fueron diseñados para detectar presencia-ausencia, nosotros empezamos a crear un sistema efectivo a partir de las mutaciones. Y para ello, empezamos a mirar que el receptor y la unión que tiene con su proteína spike, la proteína spike, este es el receptor humano, el verde que tenemos acá, este es el green, el AC2, y acá tenemos la proteína spike con unos punticos rojos que empezaron a tener mutaciones. Entre esas mutaciones está una inserción de 12 pares de bases que hace que esa unión, digamos, al menos por lo que entiendo, y fue publicado en Nature, sea mucho más efectiva con su receptor correspondiente en el humano. Entonces, esa proteína spike le fueron identificadas dos cosas. La primera, esta región en donde hay una inserción de 4 aminoácidos, y la segunda, esta región en donde hay un receptor de unión, un dominio de unión al receptor. Entonces, nosotros en este sentido, ¿sí? De la proteína N terminal a C terminal, identificamos dos zonas. La zona 1, ¿sí? Que tiene una variabilidad genética correspondiente a SARS-CoV-2 cuando se le compara con murciélagos, pangolines, humanos, el otro SARS-CoV, el 1, y los otros murciélagos, y otra cuando se le compara esa inserción con los otros pedazos. Entonces nosotros, si ampliamos esa zona, empezamos a buscar en la filigrana momposina, como le llamé yo, al asunto, diferencias en los aminoácidos que nos llevaran a determinar cuál mutación en SARS-CoV-2 no estaba presente en ningún otro tipo de coronavirus.
con el que se le estaba comparando. El artículo de Nature, de por allá de marzo 20, más o menos por ese lado, solamente lo comparaba con 5. Y la habilidad de nosotros estuvo en determinar cuál de estas posiciones, por ejemplo, estaba presente en SARS-CoV-2, pero no en los otros. Y si ustedes ven, la única es esta que está aquí, esta azulita, una Q. Y a partir de allí, entonces, encontramos SNPs que nos permitieran crear estrategias doble alelo específicas. Y lo mismo para la inserción. Esto estaba presente aquí, pero no estaba presente en ningún otro. La habilidad de nosotros también radicó en coger ya no solamente uno de SARS-CoV-2, sino 3.000 que habían publicados para la época, y ya no 5 de otros coronavirus, sino 500 que habían reportados en el NCBI, y todo casaba. Tic, 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 tic. Si todo casaba, entonces diseñe primers. GAG-F0, GAG-R0 son primers flanqueantes que nos permitirían tener un control positivo a partir del logro del grupo de inmunovirología. GAS-F1, GAG-R1 corresponde a la zona correspondiente al SNP específico. GAG-F2, GAG-R2 corresponde a la zona correspondiente a la inserción de 12 pares de bases. Y a partir de allí, cada una de las sondas, GASP1, GASP2. Entonces, creamos esas dos como para ver, bueno, vamos a ver cuál nos funciona mejor. Si las inserciones o si los cambios únicos de nucleótidos. Y bueno, aquí están todos los primers con todos los parámetros y empezamos de una vez. Nos dimos cuenta, perdón, me voy a regresar un par de diapositivas, que la distancia que hay de aquí, desde esta zona, 400 y pico, perdón, aquí, hasta acá, no va más larga que, digamos, 300 aminoácidos, no, 250 aminoácidos, algo así, 230 aminoácidos, que sería correspondiente a unos 650 pares de bases si hablamos de la correspondiente retrotranscripción del RNA en el DNA. Entonces, nos dimos cuenta que podríamos hacer algo versátil, diferente a lo que las estrategias de Berlín, de CDC y todas las demás basadas solamente en presencia y ausencia podían hacer. Y es que el sistema de nosotros entonces podría ser no solamente una detección sensible clásica por Tacman con la sonda, ¿sí?, sino que también lo podría hacer económica con CyberGreen, sin la sonda, solo con tinción, y que las distancias daban perfecto para poder hacer PCRs convencionales, lo cual es una detección muy económica. En el caso de que, por ejemplo, esto llegue a desbordarse y no haya manera de hacer estas dos que son mucho más costosas, pues nos tocará en algún momento validarnos con PCRs convencionales y tocará hacer este tipo de metodologías. Y el principio es muy básico. En los 90s, lo he repetido varias veces, no existían ni la roja ni la verde. Entonces, si el virus hubiese atacado en aquella época, digámoslo así, pues la PCR convencional azulita hubiese sido lo único que tuviéramos disponible para poder trabajar con eso. Entonces nos hubiera tocado hacer muchas PCRs de maquinitas convencionales con muchos geles de agarosa para poder hacer lo mismo. Entonces, allí también podemos mirar que ese PCR convencional se puede acoplar con 3 pasos independientes, ¿sí?, a un asunto de RFLP, es decir, digestión con enzimas de restricción, como se hacían los doctorados en los 80s. Y me da mucha alegría que el profesor Francisco Javier le haya dado ese título de siglo XX a su exposición, porque en realidad Protocolo Colombia también es, digamos, metodologías del siglo XX moleculares que en estos momentos pueden dar una gran solución, sobre todo en un país como Colombia, en donde los recursos para aplicar este tipo de pruebas de manera masiva no están tan disponibles como quisiéramos, ¿sí?, y nos toque echar mano en algún momento eventual de otras que sí tenemos mucho más generalizadas en el país. Asimismo, hay diseños de RPA y LAMP que son amplificaciones isotérmicas. Esto todavía no lo hemos tocado muy a fondo, pero ya tenemos los diseños y se están haciendo algunos experimentos de estandarización, pero para validación nos estamos concentrando en estas dos y para todo el trabajo subyacente de investigación nos estamos basando en estas dos. Secuenciación genómica parcial o completa, pues el Instituto Nacional de Salud ya está haciendo ese trabajo muy bien hecho desde mi punto de vista, y yo creo que ahí es muy poco lo que nosotros tenemos que aportar ni
darnos a esa tarea, porque en realidad queremos concentrarnos en darle la mano a esto, complementando lo que ellos hacen con esto. Y cuando el virus fue aislado, entonces los amigos de inmunovirología, especialmente el doctor Weimar, el profesor Francisco Javier y la profesora María Teresa, estuvieron de acuerdo con proporcionarnos un poquito de cDNA del virus y de una lo mandamos derechito, pero para PCR convencional. Nada de PCR en tiempo real, porque lo que queríamos era ver esto. Por primera vez en el mundo, alguien haciendo detección del coronavirus, pero en gelcito de agarosa. Un gelcito chiquitico, pequeñito, que no vale nada. 20,000 pesos y mucho se gastará. Y se obtiene. Y cuando lo obtuvimos, pues este fragmento de 800 pares de bases, 818 en realidad, nos permitió ahora tener controles positivos todo lo que se desee, flanqueando las dos regiones, la región 1 y la región 2, gas F0, gas R0. Y pusimos un control interno de trabajo con neumococo, porque ese es en realidad el sistema con el que yo trabajo de bacterias. El gen SP2020 nos permitió obtener ese fragmento de 300 pares de bases que ahí está. Entonces, pues logramos este primer resultado y a partir de allí empezamos a hacer detecciones en PCR en tiempo real. La sonda 1, GASP1, logra identificar el virus con mucha precisión, incluso a nivel de 10 a la 1, que es el correspondiente a una copia. Y ese resultado, digamos, ya es un resultado muy bueno para haber sido el primero, y lo corrimos abriendo los tubos, ¿sí? Corrimos que fuera el marcador de 105 pares de bases y efectivamente ahí está, 105 pares de bases, entonces era lo que queríamos buscar. Cuando miramos GASP2, GASP2 volvió y mostró lo mismo, pero incluso lo hizo con unas curvas mucho más bonitas, una curva estándar muy ajustada. Con 10 a la 1, que es este punto que vemos aquí, logra detectar al coronavirus, al menos desde el punto de vista analítico, muy bien. Pero ahora miremos estos. Estos son sin sonda. Coronavirus o copias del control positivo de coronavirus detectado hasta un solo nivel de copia, es decir, 10 a la 0. En un CT de 38.5 ciclos logramos detectar eso. En un solo punto de curva melting, lo cual nos especifica que eso es bastante específico y una curva estándar bastante ajustada. Quisimos mirar si esto había sido casualidad o si podíamos cambiar de laboratorio, de equipo, de mano, de soluciones y de todo, lo cual le da inclusividad al sistema, robustez, y efectivamente en otro laboratorio totalmente distinto se obtiene una curva bastante ajustada y unas detecciones que incluso, ojo pues, 10 a la 6, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1, a la 0, que es una copia, y a la -1, que está entre 0.1 copias de lo que normalmente se detectaría. Incluso una copia se está detectando con un CT de 38, ¿sí? Pero el 0.1 copias ya se está detectando cuando se amplía el número de ciclos a 45, es decir, está por encima. Sin embargo, es importante aquí anotar que el protocolo Berlín, que es el que se está utilizando en estos momentos, tiene un nivel de detección de 4 copias, 3.9 copias para ser más precisos. O sea que ya el protocolo Colombia, solo con CyberGreen, sin necesidad de las sondas, está detectando mucho más con mucho menos. Y si lo quieren ver en detección molecular por PCR convencional, pues entonces aquí están diferentes combinaciones de primer generando diferentes tamaños de fragmentos de DNA. Uno pequeño de 105 pares de bases, que ya lo habíamos visto. Uno de 135, llamémoslo que es mediano, que está entre estas dos, 100 y 200, ¿sí? Y una de 225 que está por encima de la de 200. Y en todas se detecta por PCR convencional en el sistema. 10 a la 9, a la 8, a la 7, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1, a la 0 y a la 1, que es una sola copia. Y la PCR convencional también es capaz de detectar ese virus utilizando nuestro sistema con mucha precisión. En ese sentido, todas estas tienen el mismo diseño, es la misma alícuota, solo que son diferentes combinaciones de primer y ahí ven exactamente lo mismo. Y como mucha gente me preguntaba, pero bueno, ¿y qué tal si esa no es la banda específica, sino que es otra banda que casualidad
que casualmente amplificó por ahí, porque igual, pues, eso puede suceder. Eso se corrobora cuando uno específicamente hace digestiones con enzima de restricción, en este caso con una que se llama HIMF1, y en el modelo teórico, pues uno tiene la no digestión y que cuando se digiere se parte en dos, entonces en el resultado obtienes tu no digerido y ves cómo se parte en dos. Y si lo ves en el fragmento alto, pues el de 200, pero si lo quieres ver en el de 335, 150, porque estos son primers que tienen señales para clonación, inmediatamente se da cuenta que el resultado se ajusta mucho al modelo. Y lo mismo en este, en el de 100, ¿sí? El no digerido se parte en dos y entonces acá vemos cómo el resultado se ajusta al modelo. O sea que si es por marcas de presencia de señales de corte de enzimas de restricción, nuestro fragmento es altamente específico, es el único que hay. Si nosotros miramos en el GISET las informaciones que ahora están saliendo, ahora no solamente debemos hablar de una muestra si esta es positiva o negativa para coronavirus. Ahora hay que saber si los positivos, a qué tipo de clado o qué tipo de coronavirus SARS-CoV-2 está circulando. Como lo dijo el profe Javier ahorita, ellos secuenciaron el genoma y se dieron cuenta que si se lo ponen a un blast en NCBI, eso les da que les pega en todo lado. Yo creo que hasta en Marte le puede salir un coronavirus de esos positivos. Pero como ya tiene mutaciones, hay dos clados bastante importantes. El original, ¿sí? Que fue el que se originó en diciembre, por allá, digamos noviembre. No, todavía no se sabe la fecha, todavía se está buscando esa fecha. Pero miren cómo al inicio era él 100% y empezó a mutar, y obviamente si empieza a mutar ya no es él, entonces empieza a disminuir en frecuencia. Pero por allá por los lados de febrero apareció una mutación en el gen Spike, ¿sí? Que fue el cambio de un aspartato en la posición 614 por una glicina, por eso se le llama clado G, y ese apareció ahí, empezó a expandirse, y mire, a tal punto que en mayo, ¿sí? En mayo representa casi el 60% de esa situación. Hay otras que han avanzado, sí, este intentó expandirse, se encogió, pero hoy en día no representan gran cosa. Lo mismo que este de acá, no representa gran cosa. O sea, toda esta porción que hay acá es el clado G, esta pequeña es el clado S y esta pequeña es el clado GPG. Y esta blanquita que hay aquí es esta gris de acá, que sería el clado original. ¿Por qué les muestro esto? Porque entonces a hoy esos clados G incluso ya son subcaracterizados, dividiéndolos en tres grandes: el G original, el GR y el GH. Pero en todo caso, todo esto pasa a ser G. Y miren que a medida que pasa el tiempo, el clado G empieza a llevarse toda esa cantidad de información. Una cosa importante es que mis análisis in silico de la secuencia del profe Javier y de los de inmunovirología nos lleva a determinar que ese se pudo haber originado en cualquier parte, pero conocemos la historia del paciente que vino de España pasando por Portugal y llegó de nuevamente a Colombia. Y miren cómo la distribución de los clados, todos estos positivos coronavirus en los diferentes continentes, ¿sí? Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, África, Suramérica, tiene una distribución diferencial. Por lo tanto, nuestros sistemas de detección no solamente pueden ser basados en presencia, ausencia, tienen que ser basados también en la discriminación. Y por eso era que yo les decía que el sistema de nosotros es novedoso, porque cuando para los otros las mutaciones son un problema, para nosotros las mutaciones son una gran ventaja. Porque a medida que el virus empieza a mutar, nosotros tenemos más elementos para poderlo discriminar, para poderlo diferenciar. Y eso se puede observar en este ejemplo pequeñito ya para terminar esta exposición. Aquí ustedes pueden observar dos secuencias virales. Esta amarilla es una y su esqueleto este negro acá. Y este amarillo es otro y su esqueleto este negro acá. Si observan, la diferencia entre estas dos está en que esta tiene un punto rojito, este no lo tiene. Esta es la mutación G. Y la aparición de esta mutación G hace que desaparezcan estas señales de corte de enzimas de restricción del clado original. O sea, el que ve esto dice, este asunto es genética de los 80s. Sí, es genética de los 80, pero precisamente la genética que todo el mundo olvida es una genética que ahora da una gran mano. Porque, ¿qué significa esto?
Esto significa que mientras en el mundo las grandes potencias se gastan un millonal de plata para conocer esta información a partir de la secuenciación genómica completa de miles y miles y miles de SARS-CoV-2 aislados, ¿sí? Nosotros con una simple PCR, RT-PCR más PCR convencional y una digestión con enzimas de restricción que valen 300.000 pesos por 20.000 experimentos, pues logramos la misma información. Entonces, aquí está la secuencia del aislado de Medellín, ¿sí? Aquí está la secuencia del aislado de Bogotá, y ya desde la salida teórica, ya yo sé, ¿sí?, que el clado de Medellín pertenece al clado original de Wuhan. Y sé que los primeros de Bogotá que ingresaron tenían ya la mutación G. Es decir, me voy a regresar un par de diapositivas, que los de Medellín pertenecen a este, o al menos el primero, pertenece a este azulito, a este grisecito, y el de Bogotá pertenece a este rosadito. Entonces, como son dos distintos, los patrones de digestión dan distintos. Entonces, este da de esta manera, este da de esta manera. Si yo este experimento se lo aplico a todos los positivos en Colombia, en estos momentos, de los cuales debió haber sobrado RNA en la extracción, entonces definitivamente podremos crear un mapa muy ajustado, ¿sí?, bastante económico, de cómo pudo haber sido el historial filogenético de esa infección. Y como esta infección ocurrió en un tiempo muy reciente, en una ventana de tiempo muy corta, que para nosotros sigue siendo una ventana de tiempo muy grande, pero que para la biología y la evolución es una cosa ínfima, ¿sí? Podemos coger toda la metadata, toda la historia clínica, todas las cosas de cómo sucedió y nos podemos dar cuenta de muchísimas cosas. Un ejemplo claro. Supongamos que yo tengo un foco en una sola familia. Todos estaban en un mismo círculo. Y yo, por casualidad, haciendo estos experimentos, me encuentro que entre los infectados de esa familia hay clado G y clado O. Me doy cuenta inmediatamente que esa infección no se llevó a cabo como uno infectando a todos, sino que mínimo 2 eventos de infección sucedieron allí. Si no lo miramos como familia, sino que lo miramos como ciudad, entonces nos podemos dar cuenta cómo fue la infección en Medellín, cómo fue la infección en Bogotá, cómo fue la infección en Cartagena, cuántos eventos diferentes fueron. ¿Fue uno solo que se distribuyó o fueron diferentes generando diferentes focos? Todo eso se puede conocer por aquí a un precio muy económico. Y ese precio económico ahora nosotros estamos tratando de llevarlo más económico porque empezamos a expresar y purificar las retrotranscriptasas RTX y RTX exo menos, exo más, ¿sí?, que son las que permiten lograr la retrotranscripción, una de las cosas más costosas. La expresamos y la purificamos, aquí están las dos, y para hacerles corta la historia, pregúntenme si funcionan. Funcionan. Vienen de Ellington Lab, el plásmido, muy gustosamente cooperaron con nosotros y nos permitieron tener este material. Las evaluamos con respecto a una comercial. La número 1 es una comercial. Ambas son lo mismo, solo que este es con un primer específico gas R0 y este es con los primers al azar o random primers. Y la Revertate de Thermo es la comercial. Y acá está exo menos e identifica el virus, exo más e identifica el virus, independientemente de la manera en cómo haga el DNA copy. O sea que de manera contundente el sistema de Spike es bastante firme, primero porque pues la parte del virus que interactúa con el humano es Spike, no es ni la polimerasa, ni la exonucleasa, ni la nucleoproteína, ni la envoltura, ni nada de esto. O sea, quien está bajo presión selectiva del virus es este directamente. O sea que las mutaciones allí son las verdaderamente importantes para saber qué es lo que está pasando. Y si el virus mutó allí, entonces pues esas son las mutaciones que de lógica hay que ir a buscar para poder detectar con mayor precisión. Al menos como biólogo molecular, eso es lo que yo veo. Y si miran, ¿sí?, ¿por qué mientras todos los otros sistemas están presentando problemas en mutación, yo les puedo decir, mire, tengo un batallón de 15 estudiantes revisando cada día las secuencias publicadas en el GISET y cada uno como tarea tiene mirar si las secuencias están pegando bien o tienen mutaciones y en ninguna hay una sola mutación.
es obvio, ¿sí? La ventaja adaptativa del virus está en el spike, no está en los otros. Para terminar, entonces, agradezco mucho a Sim por la invitación, a todos ustedes por la atención y, pues bueno, esperando cómo se desarrolla lo que sigue. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Gámez. Excelente, descrestante. Pues no queda sino agradecerles. Ya para terminar, yo quería pues traerles un tema un poquito clínico de algo que nos viene pasando, digamos, a quienes estamos viendo pacientes y que de una u otra forma tiene mucho que ver pues con las pruebas, con el cultivo celular y con las diferentes PCRs. Y por eso creo que es un tema que encaja bastante bien con las presentaciones que ustedes han hecho, aunque no tan lustroso. Bueno, entonces el doctor Gustavo Gámez me va a ayudar pasando las diapositivas. La siguiente, por favor. Este caso es de una mujer de 26 años, es colombiana. Ella nunca ha salido del país, trabaja en una funeraria en Medellín, no tiene antecedentes patológicos y ella nunca ha tenido ni tuvo síntomas de COVID. La razón por la que termina haciéndose una prueba es porque el 14 de abril a su esposo, que sí tenía síntomas, le tomaron una PCR para COVID que salió positiva. El 18 le reportan la prueba al esposo positivo, ahí los dos empiezan una cuarentena muy estricta en su casa y a ella le pasa algo muy simpático. El 21 de abril le hacen su primera prueba de diagnóstico. Aquí dice día 7 porque es el día 7 desde el primer, pues, del día que le hicieron la PCR al esposo. Y ahí se le empiezan a hacer unas pruebas de control y aunque ella estaba asintomática, al día 13 del contacto pues, con el esposo o del día que le hicieron el diagnóstico al esposo, su PCR da negativo. Pero por una prueba de tamizaje que se venía haciendo, el día 5 de mayo le hacen una nueva prueba, pero ella da positiva. Ella sigue siendo asintomática, pero por caer en un control, termina ella siendo evaluada nuevamente y le da positivo. Y el 12 de mayo le hacen una nueva prueba y le da negativo. Entonces, así como ella tiene una prueba positiva, negativa, positiva, negativa, la próxima, por favor. Esta es una persona, es también una mujer, ella tiene 37 años, es una agente de turismo, vive en Medellín y es casada, viajó a España entre el 3 de marzo y el 14 de marzo, estando allá el 12 de marzo empieza con tos, fiebre, dolor de garganta y fatiga, y el 19 de marzo consulta, le realizan la PCR por aspirado nasofaríngeo y es positiva. Empiezan a hacerle los controles, ella nunca tuvo síntomas graves, siempre tuvo un COVID leve, estuvo en casa todo el tiempo y encuentran que al día 11 su prueba todavía es positiva. Le reprograman entonces un control y el día 23 todavía es positiva y finalmente al día 28 es negativa y se le termina el aislamiento. Siguiente. Entonces nos empieza uno a preguntar, bueno, ¿por qué hay personas que las pruebas de PCR en seguimiento se les comportan tan extraño? Y hay algunas evidencias que muestran, como este estudio que les traigo a continuación, que una cosa es lo que nos está mostrando la PCR y otra es esa capacidad del virus de transmitirse o de cambiar o infectar las células en el cultivo. Este estudio me parece muy ilustrativo. Vamos a mirar algunos pedacitos de él. Siguiente. Este estudio hace PCR en muestras respiratorias, incluso busca algunos copatógenos. Y tiene algo muy interesante y es que para poder mirar no solamente si hay presencia del RNA genómico,
que pues es lo que buscamos en las PCRs convencionales, ellos además buscan el RNA subgenómico, que es el que da cuenta de la producción o la transcripción de proteínas virales. Y con esto lo que buscan es mirar si el virus realmente está formando proteínas para hacer un virus eficiente y poderse transmitir. Siguiente. Hacen cultivo y con el cultivo lo que buscan es mirar si las personas que tienen RNA detectable por PCR, efectivamente al aplicarles a las muestras respiratorias a las células Vero E6, si hay cambios en las células que muestren que hay infectividad. La siguiente. Entonces, con este protocolo buscan personas que aunque están hospitalizadas tienen enfermedad leve. Sus síntomas, aquí están citados las personas evaluadas de 1 al 16 y ustedes pueden ver sus síntomas iniciales son muy normales, tos, fiebre, diarrea, lo que normalmente vemos en estos pacientes, la mayoría de los pacientes de Antioquia están en casa y esto es lo que nos refieren, síntomas de rinitis, tos. Y estas personas que tienen enfermedad leve fueron las que tomaron de ellas muestras respiratorias para hacer el ensayo. Siguiente. Aquí pueden ver los días después de la aparición de síntomas y esta es el número de copias de RNA en logaritmos en los diferentes días, tanto por el aspirado nasofaríngeo como por el aspirado faríngeo, y pueden ver cómo hay PCR positiva desde el día 2 post síntomas, pero también hay algunas personas que pueden tener todavía RNA positivo en tiempos tan lejanos como el día 20 post síntomas, aunque ven que la mayoría de los números se concentran en los primeros días, entre el día hasta el día 6, 7, pero puede seguirse presentando RNA positivo muchos días después, hasta el día 20. Siguiente. Ahora, bien, una cosa es que yo tenga RNA y otra cosa es que el cultivo sea positivo. Entonces, si miramos los días después de síntomas y miramos la proporción de cultivos positivos, nos damos cuenta que no hay ningún cultivo positivo después del día 10. El día 10, 12, 14, lo que nos están mostrando es que los cultivos ya no son positivos, incluso las personas teniendo todavía PCR positiva. Y si miramos los logaritmos de RNA, nos daremos cuenta que cuando los logaritmos de RNA son bajos, como 4, ya los cultivos no son positivos, pero si los logaritmos son altos, como 10, más o menos el 100% de los cultivos son positivos. Además, el RNA subgenómico no fue detectado después del día 5, como si esos virus después del día 5 perdieran esa capacidad de hacer proteínas. Siguiente. Las muestras de esputo y S, aunque persistieron positivas hasta 3 semanas después, y en algunas personas hasta 6 o 9 pacientes, a pesar de la resolución de los síntomas. Pero, aunque las heces fueron positivas para este estudio, ninguno de estos crecieron en los cultivos. Y hay que resaltar que todos estos pacientes tuvieron una evolución muy favorable, que sus síntomas fueron leves y probablemente pues estos resultados no podrían aplicarse a personas que tuvieran una infección grave o un curso grave que requiera hospitalización. Siguiente. Bueno, uno de los países que más ha resaltado esto de los casos repositivos o prolongadamente positivos ha sido Corea, y ellos han venido haciendo una investigación importante. Para el 19 de mayo del 2020, ellos ya reportan en su página oficial del CDC de Corea que
de 447 pacientes que tenían repetidamente la PCR positiva, cogieron 285, a esos 285 les miraron los contactos y tenían 790 contactos. De estos 285, 126 se les había hecho la PCR nuevamente porque tenían síntomas y 170 porque estaban en seguimiento. Miren que pues esto da más de 285, entonces deben haber unas PCRs que se hicieron por síntomas y otras por seguimientos. Y de los contactos, 3 tuvieron PCR positiva, pero esos 3, cuando los miraron, ya estaban incluidos en los 285 que eran repositivos. Entonces no había ningún contacto en el tiempo de positividad prolongada que fuera verdaderamente positivo, y cuando cultivaron 2 de estos 3 personajes con PCR positiva, el cultivo fue negativo en ellos. Entonces, realmente para estos 285 personas, ellos lo que miraron es que el tiempo desde el inicio de síntomas hasta una nueva PCR positiva podía ser de 8 a 82 días. Y que el tiempo desde que les daban de alta, porque les decían, ya listo, usted está libre, ya terminó el tiempo de cuarentena, se puede ir, y volvían a tener PCR positiva, ya fuera por el tamizaje o por síntomas, podría ir desde 1 hasta 37 días. Y miren lo interesante, el CT, que pues para aquellos que no están como relacionados con esta medición, el CT es como la cantidad de vueltas que tiene que dar la polimerasa para encontrar el primer, el segmento de RNA al que se va a pegar. Entonces, ellos miraron que ST en el periodo de repositividad, o sea, cuando ya venían teniendo PCR positiva, mayor a 30, estaba en el 89%. Eso quiere decir que en esas muestras respiratorias ya había muy poquita cantidad de RNA viral. Y los cultivos virales, en 108 cultivos virales que hicieron, todos fueron negativos. Les miraron detección de anticuerpos agudos y convalecientes a 23 y el 96% de ellos tenían anticuerpos neutralizantes. Siguiente. Esto es para que vean simplemente que la proporción de casos repositivos, como los llaman ellos, es muy frecuente. En diferentes grupos que tuvieron fue tan frecuente como el 25%, 27%, hasta 31% o 48% de los pacientes podían tener PCRs positivas y positivas en el tiempo. Siguiente. Esto los llevó a dar unos cambios en la guía de manejo de Corea y decidieron entonces que ya los pacientes no se iban a seguir más con PCRs y que aquellas personas que después del alta volvían a tener síntomas, pues no se iban a manejar como un nuevo caso, sino que simplemente no era necesario volverlos a aislar. Esto es muy importante porque ahorra el tiempo de aislamiento de las personas, y esos tiempos de aislamiento tienen repercusiones emocionales y tienen repercusiones laborales muy importantes. Siguiente. Este otro estudio es de Manitoba, en Canadá, y ellos tomaron 90 muestras de positivas por PCR que fueron incubadas en células Vero. De estos, los síntomas podían tener entre 0 y 21 días en el momento en que tomaron la muestra para PCR. Y 26 demostraron crecimiento viral. Pero miren lo interesante. En los 26 donde hubo crecimiento viral tenían unas características, y es que los síntomas de esos sujetos tenían menos de 8 días y los CTs eran menores a 24. O sea que ellos miraron que en ningún caso, cuando el CT fue mayor a 27 y los síntomas llevaban más de 8 días, se obtuvo cultivo positivo, lo cual quiere decir que probablemente los cultivos o la replicación viral se logra principalmente en la primera semana y que en la segunda semana esto no se da. Siguiente. Aquí está, esta gráfica nos muestra el CT en este eje
los síntomas, los días de síntomas y la probabilidad de que el cultivo sea positivo. Entonces miremos que la probabilidad de que el cultivo sea positivo después del día 8 es muy baja y que a medida que el CT es bajo, es mayor es la probabilidad de que el cultivo sea positivo. Siguiente. Entonces esto pues nos lleva a varios aprendizajes. Uno, que una PCR positiva no significa siempre que una persona todavía sea infectante, que la segunda semana de síntomas probablemente la posibilidad de transmitir la enfermedad es muy baja y que la recurrencia de los síntomas en un periodo corto después de salir del aislamiento no necesariamente demuestra que el paciente esté contrayendo una nueva infección por SARS o que tenga un evento respiratorio, sino que podría ser que sea una actividad o un fenómeno inflamatorio postviral. Esto pues nos lleva a pensar varias cosas. Uno, si el periodo que estamos usando de aislamiento es demasiado largo, que probablemente los estudios podrían llevarlo a disminuirlo, por lo menos en los pacientes que tienen síntomas leves o que están asintomáticos. Y esto tiene un impacto muy importante, como les había dicho ahorita, en la emoción de los pacientes, que sufren mucho estando aislados, en el uso de elementos de protección personal para tener contacto con esas personas y obviamente en la parte de la incapacidad laboral. También podríamos pensar que, así como lo hizo Corea, podrían suspenderse las PCR de control para que las utilizamos actualmente para poder liberar a los pacientes de los aislamientos. Pero también le dice uno una pregunta, bueno, entonces si volver a tener síntomas tempranamente no significa una nueva reinfección, ¿cuánto tiempo se necesita para que yo considere los nuevos síntomas de los pacientes una nueva reinfección? Bueno, esto era lo que traía para mostrarles. Pues es para mí pues un placer haber compartido esta sesión con ustedes. Me gustaría, son las 8:35, tenemos unos 15 minuticos para preguntas, entonces pues yo puedo actuar aquí como una moderadora y si quieren formular sus preguntas, puedo o ir leyéndolas o abrir sus micrófonos para las preguntas, como ustedes prefieran. Tenemos varios comentarios felicitando a los doctores. De verdad que el trabajo que ha hecho la Universidad de Antioquia es muy honroso. Muchísimas gracias al doctor Francisco y al doctor Gustavo Gámez por corrernos compartir esta excelente experiencia del trabajo que vienen haciendo, que con seguridad va a ayudarnos mucho en la resolución de problemas. Yo quisiera, para animarlos de pronto a hacer más preguntas, preguntarle al doctor Francisco Javier Díaz y al doctor Gustavo Gámez, ¿qué piensan ustedes de estos pacientes positivos prolongados y cómo creen ustedes que sus desarrollos podrían ayudar a resolver este problema? Tomo la palabra primero yo, pues que creo que la respuesta tiene más que ver con lo del aislamiento. Obviamente lo que uno pensaría que podría servir para resolver la duda sobre el valor de las PCRs que persisten positivas a título bajo y por tiempo prolongado, pues sería hacer un cultivo, tratar de correlacionar el PCR con el aislamiento viral. Esa es una posibilidad que está abierta, pues nosotros tendríamos que tener como una contraparte que se encargara de localizar a estos pacientes y tomar las muestras y todos los aspectos, digamos, logísticos para poder proceder al cultivo y buscar algunos recursos para hacerlo, porque cualquier cosita de estas implica, pues, de todas maneras, unas erogaciones importantes, pero definitivamente, pues, yo creo que la respuesta es hay que correlacionar, pues, en esta fase que todavía no sabemos muy bien ese significado de esas PCRs prolongadamente positivas o recurrentes, habría que tratar de correlacionarla con la
con el cultivo viral de las muestras. Ok, el doctor Gustavo Gámez, ¿quisiera comentar algo? No, yo creo que con lo que dice el profe Javier está bien. Ok, hay una pregunta para usted, doctor. Dice, ¿cree que el hecho de tener un clado diferente en Bogotá y Medellín explique la diferencia en la epidemiología? No, no necesariamente, porque la capacidad infectiva no depende de la aparición de un SNP. El SNP es solamente una marca, en ese caso, que nos permite hacer un seguimiento diferencial. Y lo puedo decir también porque la posición en la que se da el SNP no es un punto importante en la interacción con el receptor. Entonces pues no está relacionado con eso. Yo diría que eso está más relacionado es pues con el comportamiento y la manera en cómo se interactúa y la posibilidad que tiene el virus de expandirse. Eso sí es importante. Y sobre todo ahora que estamos llegando a un punto en donde debemos tener mucho cuidado porque hay como digamos, una tensa calma, digámoslo así, con respecto al virus. Pero si miramos bien con detalle los números, nos estamos dando cuenta que casi todos los países de Latinoamérica están llegando a unas curvas ascendentes bastante importantes, lo cual significa que ahora es precisamente cuando hay que extremar medidas. Junio, julio pueden ser meses dificultosos dependiendo de cómo vaya nuestro comportamiento con esto. Y precisamente en esta guerra es importante tener muy claras las herramientas con las que nos enfrentamos a este agente pandémico, y por eso es que pues hacemos un llamado muy extensivo a que no solamente nos quedemos con los asuntos de detección a partir de protocolo Berlín o el del CDC, etcétera, sino que se busquen más alternativas, pero que sean efectivas. No tanto como las pruebas rápidas que son tan discutidas y que tienen sus cosas que pueden ser desventajosas, que pueden ser útiles también en otro tipo de escenario, en otra condición, para otro tipo de estudios, pero en este caso necesitamos detectar con todo lo que tengamos, y entre más lo hagamos, pues más fácil para nosotros será, digamos, seleccionar y tratar. Angélica, Señor. han pasado varias preguntas fugazmente por la pantalla, pero no alcanzan a salir la pregunta completa y está muy poco tiempo, no la hemos podido coger. Yo por aquí Sugiero estoy que leyéndolas, doctor. Sí, sí, de pronto. dejas de compartir pantalla, por favor, y Yo, si la puedes leer en el chat. Aquí estoy leyendo. vale. Un estudio negativo de PCR creen que sí descarta infección en un individuo asintomático sin contacto conocido. Yo no lo Esa escuché está bien. ¿Me la vuelve a para ti, repetir, por favor? Angélica. Sí. Un resultado negativo de una PCR podría descartar la infección en un individuo asintomático sin nexo de contacto conocido. Mire, o sea, bueno, de pronto sí puede ser para la doctora, pero yo le voy a decir una cosa. Las PCR son la metodología, digamos, muy certera. Es decir, hay una alta probabilidad de que si es negativo, aunque no lo descarta 100%, porque estos son como las pruebas de paternidad, ¿no? Nunca una prueba de paternidad en humanos va a ser 100%, es 99.9999 tanto por ciento. Pero la probabilidad sí es muy alta de que sea cierto. Si le da negativa, pues, y es un marcador que se está utilizando con mucha especificidad y mucha sensibilidad, pues entonces es muy probable que el resultado sea cierto, a diferencia de las pruebas rápidas. No sé qué Yo diría, complemente usted, doctora. yo agregaría, y perdóname, me interrumpo, de que por sumatoria de factores, la respuesta es que sí, que ese paciente podemos descartar coronavirus, que son tres cosas. Primero, que está asintomático. Segundo, que no tiene factor de contacto, no tiene factor epidemiológico de riesgo. Y tercero, el PCR. Pues sumando las tres cosas, yo creo que sí lo podemos descartar con un Sí. 99.99% de seguridad.
Sí, creo que incluso ese es el escenario donde más le cree uno a un negativo. Porque cuando ya uno está en un estudio de brotes donde la cantidad de PCRs positiva por paciente, en la comunidad es muy alta, pues ahí el riesgo de que pronto uno tenga un falso negativo puede aumentar. Pero si es un caso aislado, pues realmente si es negativo, sí, pues debería ser negativo. Se me movió el chat. Ok. Dice, hay una pregunta. Esta pregunta tiene mucho que ver pues con un debate que hay, creo que en muchas partes, y es, ¿cuándo creen que llegó el SARS-CoV-2 a Medellín? Esa es la pregunta del millón. Pues, ¿cuándo cree uno que llegó? Eso, yo creo que eso nunca se va a saber, por una razón sencilla. Digamos algo. Supongamos que llegó alguien con el virus, nunca reportó, se mejoró y no lo supimos. Nunca llegó. Pues pudo haber llegado antes, pudo haber llegado después. Nosotros solamente podemos hablar de la evidencia de cuando alguien se reporta. Entonces, pues lo que yo tengo entendido son esos reportes, ya el profesor Francisco Javier me dirá, de por allá del 6 de marzo, más o menos. Aunque a Colombia hay hipótesis de que en Bogotá 26 de febrero. Pero yo creo que eso va a ser muy difícil conocerlo. Pues si llegó alguien y no se reportó y se quedó en su casa y mejoró, a no ser que el fenotipo haya sido pues deceso, no lo hubiésemos sabido. Pues sí, Nosotros no hemos sé. estado haciendo anticuerpos en varias personas que vinieron de China a finales del año pasado o a principios de este, y que han tenido pues, la inquietud de saber si estuvieron infectados. Uno de ellos estuvo muy sintomático con un cuadro sugestivo, pero los estudios de anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta son negativos. ¿Ah? Yo diría que hasta el momento no hay ninguna evidencia de que el virus haya llegado antes de marzo, aunque es muy posible que pueda haber estado unos días, digamos, de febrero, finales de febrero. Yo no creo que sea muy anterior, porque si hubiera sido muy anterior, el virus hubiera estado evidente no solamente en Colombia, sino en muchas otras partes antes. Pero de todas maneras, pues obviamente, como ya lo dijeron, ¿no? Una certeza absoluta de cuándo llegó, cuál fue el primer caso, eso no lo vamos a tener probablemente nunca. Según las simulaciones, siguiendo la dinámica del virus, más o menos se ve, como pasó en China, que en el momento en que ya empieza a ser Florida la cantidad de casos detectados, se puede contar entre 2 y 3 semanas antes. Entonces, pues uno podría decir que entró a mitad de febrero y ahí se va aumentando la sospecha, sobre todo, porque miren, la primera persona que detectamos era una persona que reportaba su viaje. Entonces, no es por contagio local, pero se va aumentando la cantidad de sospecha de los médicos, se empiezan a hacer PCRs y PCRs en gente que podría cuadrar en un caso sospechoso hasta que se diagnostica el primero. Entonces se cree por eso que más o menos 2 semanas antes podría haber algunos casos, pero son muy pocos. Bueno, hay una pregunta para el doctor Francisco Javier. Dice, profe Francisco Javier, las estructuras en forma de serpentín que se observan en la microscopía electrónica de barrido podrían ser la nucleocápside de helicoidal sin ensamblar. No lo sé. Para nosotros fue una sorpresa. Nosotros apenas recibimos esas últimas diapositivas de microscopía electrónica de barrido hoy, y aunque lancé pues la consulta del doctor Popov, nuestro asesor en microscopía electrónica, hoy mismo no nos alcanzó a llegar la respuesta hoy. Yo no sé qué son, ¿no? Cualquier cosa que diga sería una especulación, pero está muy interesante porque se ven las estructuras esféricas del tamaño apropiado y las estructuras alargadas que no tengo la menor idea de qué son. Podrían ser varias nucleocápsides. Yo me inclinaría más bien a pensar que son varias nucleocápsides
dentro del mismo virión, o sea, una envoltura que envuelve varias nucleocápsides. Pero es especulativo, no sabría la respuesta exacta. Doctor Gámez, ¿cuánto podría demorar la validación del protocolo y cuál sería el tiempo estimado para que comenzara a ser implementado? Bueno, en ese proceso estamos. Estamos con toda la buena voluntad del Instituto Nacional de Salud, que son quienes en estos momentos nos están ayudando. También tenemos los contactos rápidos con el FDA y estamos trabajando en esa validación internacional. Ya hay muy buenos acercamientos, sobre todo a través de el vicerrector de investigación y la dirección de relaciones internacionales de la Universidad de Antioquia, quienes están en esa tarea junto con la Embajada de Colombia en los Estados Unidos. El doctor Francisco Santos nos está apoyando fuertemente en esa tarea. Y asimismo hay acercamientos con el Charité Berlín, porque yo hice mi doctorado en la Universidad de Greifswald en Alemania, eso es ahí a 2 horas de Berlín. Entonces, con ellos también tenemos un acercamiento próximo para que Charité Berlín también valide parte de esta prueba. También tenemos un acercamiento claro con la Universidad de Texas. Allá hay algunas personas que han manifestado el interés por corroborar incluso toda esa reactividad cruzada con otros coronavirus. Pero yo diría que estamos todavía a una tarea larga de 2, 3, hasta 4 semanas, si es posible, porque todo eso es un procedimiento bastante riguroso. Y hay algo que falta, y es, nosotros tenemos una iniciativa adicional del Protocolo Colombia, que es la independencia enzimática, de la cual ya mostré un resultado. La idea es producir las enzimas y tratar de que esa parte sea más económica. Pero miren que la manera fácil como todas estas cosas de detección se llevan a cabo es a través de kits, es decir, disminuir el número de pasos para que los investigadores obtengan más rápido los resultados. Por eso es que los kits se construyen, no porque sean una moda o porque sean una cosa, digamos, que a cada uno le dé gana, sino que en realidad es necesario para disminuir los tiempos y disminuir las complejidades. Entonces, yo creo que la Universidad de Antioquia, en cabeza de los investigadores que estamos allí y los directivos, debemos tomar la decisión de lo que estamos haciendo, construir los kits a partir de una nueva alianza que tenemos con la Facultad de Química Farmacéutica, el Laboratorio Central de Mezclas, con quienes vamos a estar generando ahora los buffers, la parte química básica y la parte de combinación. Cuando se tenga eso, entonces podemos lograr decir que tenemos un desarrollo ya más avanzado. Pero incluso me atrevería a decir que hasta la empresa privada o gente que tenga en el país la capacidad de generar los kits debería entrar en el juego, porque yo creo que a este nivel esto es un asunto más de Estado, es un asunto más de beneficio a la comunidad, de país, de que el Instituto Nacional de Salud, la Universidad de Antioquia, la empresa privada, todos se unan para poder llegar a ese canal de aplicación de lo que queremos. En ese caso particular ya hay también otras empresas privadas que han inyectado recursos y que en su debido momento va a ser notificado por parte de la Universidad de Antioquia, porque allí también tenemos buenos resultados y buenos aportes para hacer que ese protocolo Colombia salga adelante. Entonces, yo diría que concreta la respuesta, podríamos estar entre 3 y 4 semanas y el camino que falta es bastante, porque todo esto, o sea, una cosa son las virtudes moleculares que uno muestra aquí en una exposición y los resultados que ya sabe que dan. Por ejemplo, en estos momentos sabemos que en los laboratorios se están apoyando decisiones basadas también en Protocolo Colombia, cuando las muestras dan cosas muy raras y se necesita un marcador adicional y estos las terminan resolviendo. O sea, no está validado, pero ayuda. Y eso es una gran ganancia para nosotros. Entonces, yo creo que con la voluntad política y la voluntad experimental vamos a llegar a buen puerto en junio. Y seguramente finales de junio, inicios de julio, vamos a tener la capacidad de aplicarlo masivamente. Ojalá muchas empresas se puedan también unir
Eso también quería hacer un llamado, porque definitivamente si la Universidad de Antioquia como universidad pública logra un desarrollo como este, hay otras instancias en donde también los cooperantes nos permiten tener un mayor impulso. Y esto es de país, esto no es solamente de nosotros como investigadores o de la Universidad de Antioquia, sino de todos, nos compete a todos. Doctor Gámez, ¿el protocolo Colombia ahorra extracción o tiene una ventaja en extracción, entonces, teniendo en cuenta que ha sido el elemento más difícil de conseguir durante la pandemia? No, el protocolo Colombia no ahorra extracción. El protocolo Colombia todavía sigue siendo dependiente de extracción. De hecho, incluso con algunos amigos hay iniciativas desde la misma universidad en donde se están evaluando buffers diferentes para poder evitar esa extracción. Pero hay algo que sí tiene el protocolo Colombia y es la robustez. La robustez que se necesita para que haya una mayor probabilidad de que cuando se utilice un protocolo extraction free porque por ejemplo, si uno utiliza un protocolo libre de extracción y las pruebas son muy débiles, entonces eso termina afectando el número de CTs y a donde debería dar, eso se corre como 4 o 5 por allá. Entonces ya uno no sabe cuando una prueba es de baja detección, por ejemplo 38, y esa extracción free termina dando por allá 40 y pico, entonces ya eso da negativo, cuando debió haber sido positivo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado para saber que verdaderamente la validación de ese tipo de métodos es contundente y que lo mantiene. Entonces la característica del protocolo Colombia es que está mostrando entre todos los protocolos que hemos leído y que hemos visto el mayor límite de detección. Y eso se tiene que demostrar utilizando 30 positivas, 30 negativas y 30 negativas infectadas artificialmente para saber que 20 de 20 o 30 de 30 le dan a uno lo que tiene que corresponder. Y en eso consiste la validación. Por eso es que no es tan fácil. La validación no es solamente que allá nos digan, ah, sí, bonito, chu, aplíquelo. No, es esto tiene que dar 100% match, esto es lo que se tiene como herramienta, adelante. ¿Se pueden correlacionar los CT con la probabilidad de tener cultivo positivo? ¿Hay evidencia al respecto preliminar y es necesario validar esta correlación para cada tipo de prueba? Pues Profe. sí, los estudios muestran que sí, hay forma de hacer la correlación entre el CT y el cultivo, pero como todas las PCRs se mueven diferentes y la relación de CTs es diferente, supongo yo que sí hay que validarlo para cada tipo de prueba. Compleméntenme ustedes que son los expertos. Yo creo, profe, permítame a mí primero antes de que usted le dé el golpe final. Yo creo que eso depende de las dos cosas. O sea, depende de la cantidad y depende de la capacidad infectiva. Porque usted puede tener, digámoslo así, un virus que tenga una capacidad alta, ¿sí? Y con poquitas partículas, tuquiti, ahí tiene el resultado. Y puede tener un virus con capacidad baja, entonces va a necesitar, digamos, mayor cantidad. Y no soy virólogo, pues puedo estarme equivocando, profe. Sáqueme de ahí de ese hueco. Yo me inclino, yo no conozco trabajos que hayan hecho la correlación, pero todo indica, la lógica, el sentido común indica que sí, que debe haber una correlación bastante buena y que los títulos altos por PCR, o sea, los PCR con CT bajo, tienden a tener una chance de aislamiento viral mucho más alto y por consiguiente hay una mejor correlación con infectividad. Y los PCRs con CT alto, o sea, con carga viral baja, probablemente corresponden a personas con muy baja excreción o con excreción solamente de residuos virales que ya no son contagiosos. Hay una pregunta que se ha hecho mucha gente y es si hay inmunidad cruzada entre SARS-CoV-2 y los coronavirus estacionales que circulan en el país. ¿Usted qué cree, doctor Javier? Hay un trabajo reciente muy interesante que muestra que muchas personas que no han tenido todavía infección por SARS coronavirus 2 tienen linfocitos reactivos contra el virus SARS coronavirus 2. Y la explicación que dan es de ese tipo de reacción cruzada, pero
no tanto en las pruebas de anticuerpos, sino en la inmunidad celular. Como norma general, los epítopes que son reconocidos por los linfocitos T son mucho más conservados que los epítopes que son reconocidos por los anticuerpos. Entonces, es perfectamente probable que aunque no haya reacción cruzada en las pruebas de anticuerpos, sí la haya en la inmunidad celular, y que eso podría estar explicando en gran medida por qué muchas personas que han estado expuestas aparentemente no se infectan. Con eso va a haber mucha información en los próximos meses, estoy casi seguro. Y podría haber también una correlación interesante porque la inmunidad celular depende de los HLA, de las moléculas presentadoras de antígeno, y todos sabemos pues, que las personas que son heterocigotas para los alelos A, B y C del complejo mayor de histocompatibilidad tienen posibilidad de presentar un mayor número de epítopes y por consiguiente de dar reacciones cruzadas. En general, las poblaciones más mezcladas tendrían esta posibilidad de tener, digamos, más moléculas de HLA presentando epítopes T. Y eso probablemente nos dé una ventaja a los pueblos que somos más mezclados étnicamente que aquellos que son más endogámicos, con razas más puras, que eso no tiene no desventajas por todas partes. Nos preguntan que los pacientes sintomáticos, aquí dice, si incluso los pacientes sintomáticos moderados tienen cultivos negativos a pesar de PCR positiva, podríamos pensar que los asintomáticos tengan menos probabilidad de transmitir la enfermedad. Realmente no parece ser que los asintomáticos y los sintomáticos tuviesen una diferencia significativa en la curva de carga viral, por decirlo así, del virus, sino que tiene mucho que ver, es como que en la primera semana de infección, tanto el paciente sintomático como el asintomático, pues tiene más cantidad de virus infectante en las secreciones respiratorias, y tanto el asintomático como el sintomático en la primera semana pues tienen capacidad de transmitir. Pero sí lo que pasa es, sí lo que muestra, lo de los cultivos negativos, lo que muestra es que en la segunda semana de enfermedad parece ser que la capacidad de transmisión, tanto de sintomáticos como asintomáticos, es menor. Yo no sé, le voy a dar la palabra al doctor Francisco Javier, y me gustaría saber si él conoce de dónde se estimó que los pacientes tenían que estar aislados 14 días. No recuerdo, eso viene desde hace varios meses ya lo el número mágico del 14, pero no recuerdo exactamente de dónde salió, no recuerdo dónde salió. Y no tengo datos sobre el tiempo, el tiempo y la contagiosidad de los asintomáticos, pero lo que uno piensa, en vista de que casi siempre hay una buena correlación entre carga viral y sintomatología, lo que uno piensa es que muy posiblemente los asintomáticos son menos contagiosos, aunque por otro lado, por ser asintomáticos pueden que se cuiden menos y usen menos tapabocas y eso compensa un poco la cosa, pero por lo menos en cuanto a excreción de virus viables, yo me imagino que los asintomáticos deben excretar mucho menos virus viable, y desde ese punto de vista pues serían menos eficientes como transmisores de la infección. Un poquito especulativa mi respuesta, estoy consciente de eso, pero creo que es lo mejor que puedo decir. Yo recuerdo, perdón, alguna vez leí que también esto tenía que ver con la ventana de aparición de los síntomas, ¿no? Sí, en pacientes sintomáticos es más fácil porque uno puede establecer, bueno, cuando empezaron los síntomas, ya se ha establecido que los primeros días de síntomas son
son las cargas virales más altas, entonces el grado de contagiosidad es más alto, pero en los pacientes asintomáticos se complica porque ustedes no saben qué punto de la infección va. Exacto. Y es ahí donde las pruebas todas fallan porque se diluye, porque usted se le aplica a una población general y en esa población hay personas infectadas, personas no infectadas, personas que van en la primera semana, personas que van en la segunda semana de infección. Entonces, cuando usted le aplica una prueba a una población que va en diferentes momentos o que puede estar no infectada, pues su capacidad de detección baja mucho, más aún si en esa población la cantidad de infectados es poca. Pero yo tengo entendido que desde el punto de vista epidemiológico puede ser al revés. Y es porque usted solamente sabrá cómo se está comportando el sistema de infección general si hace muestreo al azar, que es lo que están haciendo en Islandia. O sea, si nosotros solamente basamos el sistema de detección para corroborar que los síntomas están allí, pues todos nos van a salir positivos. Pero los asintomáticos van a estar revoloteando por todos lados, regando esos virus de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, lo importante allí es que el testeo se aumente a tal manera que permita al menos la detección en el 10% de la población, que es lo que se aconseja. Y el 10% de la población colombiana son 5 millones de personas. A este paso, ¿cuándo vamos a llegar nosotros a 5 millones de testeos? Eso va a ser Totalmente bastante. cierto. Ahí es Sí. donde tiene sentido el trabajo que usted está haciendo. Porque a medida que Pues podamos hacer PCRs de menor costo, obviamente vamos a podemos poder ampliar. hacer PCR a todos los colombianos que queramos hacerlo. Exacto, y precisamente por eso nació una cosa como el Protocolo Colombia, tratando de bajar los costos, tratando de ser versátiles, tratando de ser, digamos, óptimos para llegar a diferentes regiones, porque no todas las regiones tienen la misma capacidad. Y también sabemos que el transporte de la muestra tiene un impacto en lo que encontramos como positivo y en lo que encontramos como negativo. Allí adicionalmente quisiera mencionar con respecto a esa correlación que hay entre la PCR y el cultivo o esta capacidad de infección, y es que tengan en cuenta que la PCR tiene un efecto de concentración. Cuando uno hace la extracción de RNA, inicia con un volumen, ¿sí? Extrae y diluye con otro mucho menor. O sea, prácticamente uno está concentrando la muestra y lo que uno observa en los CTs, ¿sí? Tiene que tener en cuenta también ese efecto de dilución. Entonces no sé, porque lo ignoro, de pronto el profe Francisco Javier me puede decir cómo es cuando se hacen los ensayos de infección o se va a mirar esto a ese nivel, puede ser diferente el factor de dilución, ¿no, profe? O cómo lograron ustedes la primera vez cómo fue ese inóculo. Porque la verdad es que yo es primera vez que veo esto que usted está mostrando y estaba feliz aquí muerto de la risa disfrutando su exposición. No, yo no tengo una respuesta para esa pregunta. ¿Cómo logramos? Nosotros no tenemos la opción de concentrar la muestra. Bueno, sí se tendría. Podría ser, por ejemplo, una ultracentrifugación para concentrar las partículas virales en cierta parte de la muestra, en fin. Pero nosotros no hicimos ningún procedimiento de concentración. Atribuimos nuestro aislamiento en el primer intento y en pocos días a dos cosas. Primero, a que el paciente tenía una carga viral alta, porque una prueba PCR con un CT de 19 ciclos es una carga viral alta. Y a la segunda es que estuvimos muy de buenas y encontramos el paciente adecuado para hacerlo. No tengo ninguna idea más que agregar en este momento. Bueno, yo creo que esto es un gran mensaje de que sí se puede, de que si uno está en un país con bajos o con moderados o con altos recursos, realmente no depende de eso, sino del ingenio de las personas que trabajan todos los días por inventar cómo sí se puede, que pensar que sí se puede es realmente la forma de hacerlo, la forma de lograrlo. Quiero pues agradecer a todos por su atención, por habernos acompañado, por estar aquí con nosotros, a los doctores por haber sacado su tiempo y compartirlo con nosotros, que sé que se mantienen muy ocupados. Y inmensa gracias a todos por, 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 por estar acá, por compartir con nosotros todas sus experiencias, por hablar, por preguntar.
Como siempre he dicho en estos días, les deseo lo mejor en la pandemia. Espero que de esta salgamos mejor, que construyamos entre todos algo mejor, que salgamos fortalecidos como país. Y estoy segura que, por ejemplo, cosas como estas reuniones son cosas ricas que nos va a dejar el coronavirus. Entonces hay que mirar lo bueno que nos va a dejar y no pues lo malo que nos ha traído. Feliz noche y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por la invitación y a todos por la asistencia. Pendientes de la grabación para poderlo distribuir entre los que no pudieron ingresar. Feliz noche. Claro que Profe, sí. Gracias un a abrazo. todos. Gracias a todos por la audiencia, por las preguntas, por las felicitaciones que han salido en el chat. Un abrazo para todos.